Muy bien, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a orar para comenzar. Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos en esta tarde, noche, por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque en muchas maneras nos has bendecido. Nos das tu palabra por la cual podemos crecer. También nos has dado una iglesia en la cual podemos desarrollarnos, crecer, ser de bendición a otros, eh, practicar lo que tú nos enseñas en tu palabra, madurar en la fe. No es fácil ser parte de una iglesia y no es fácil no por ti, sino por nosotros. Te rogamos, Señor, que tú toques nuestro corazón, hagas de cada uno de nosotros no piedras de tropiezo, sino eh, personas que son de bendición a los demás. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando a lo largo de las diferentes semanas lo que es discipular en la clase número 1. Luego vimos por qué discipular en la clase número 2. Luego estuvimos viendo vencer barreras y excusas en la clase número 3. Luego más adelante en clase 4, la importancia de la santidad, una de las metas de discipular. Luego, la clase pasada estuvimos viendo el discipulado y la iglesia local. Hoy vamos a empezar la clase número 6, motivando el estudio cuidadoso de la Biblia. En primer lugar, cuando hablamos de leer la Biblia, lo hablamos desde un punto de vista de disciplina. Hay un buen libro, me gustó mucho cuando lo leí, que se llama Disciplinas Espirituales. Tiene otro título más largo. Pero la idea de disciplinas espirituales, en primer lugar, la idea es que no leemos la Biblia como una mera actividad religiosa, sino la leemos con propósito. Y la idea de disciplina sí es lo que se oye. Y la verdad es que se requiere disciplina para leer la Biblia. Se requiere volvernos gente disciplinada. Y no estamos acostumbrados, pensamos, cuando hablamos de disciplina en automático, pensamos en obligación, en automático pensamos en la parte negativa de la disciplina. Pero tanto los que aquí son músicos, los que aquí han estudiado una carrera y han ido hasta más allá, los que son deportistas, todos ellos pueden dar testimonio acerca de el beneficio que trae ser disciplinado. Y también lo difícil que hace la indisciplina a alguien que practica un instrumento, a alguien que practica un deporte o a alguien que estudia. La indisciplina siempre es catastrófica o por lo menos ralentiza nuestro trabajo. Lo mismo pasa en la Biblia. La disciplina, se requiere disciplina para leer la Biblia, disciplina para leerla cuando sentimos que no tenemos ganas de hacerlo, disciplina para leerla cuando parece que no tenemos tiempo para hacerlo, disciplina para leerla a diario, disciplina para sacar provecho de la Biblia. Entonces, la disciplina, el discipulado individual implica motivar a otra persona a disciplinarse en su estudio bíblico. A eso les tenemos que animar. Nosotros mismos nos tenemos que animar si no estamos siendo disciplinados en esa área. Nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados y ordenados y ser constantes en nuestro estudio bíblico. ¿Dónde se encuentra la raíz y el fundamento de nuestra capacidad para discipular? Queremos discipular.
¿dónde se encuentra la raíz y el fundamento de esa capacidad? Vamos a discipular a alguien. ¿Cuál es nuestro material básico, fundamental que tenemos que usar? La Biblia. Ese es el punto fundamental, la base. Yo sé, algunos prefieren usar el librito de un varón conforme al corazón de Dios, la mujer conforme al corazón de Dios, el niño conforme al corazón de Dios, la ancianita y así. Un montón de libros, el pan diario, etcétera. Pero en realidad un discipulado que realmente va a funcionar y que va a provocar crecimiento, el discipulador va a usar Biblia. El discipulador va a alentar a su discípulo no a leer el pan diario como algo básico, sino a leer la Biblia como lo más importante. Luego vamos a ver la función de los libros cristianos dentro del discipulado, pero la lectura bíblica es fundamental. Nuestra labor de discipulado tiene un objetivo y un propósito en mente, que la persona crezca progresiva y consistentemente a la imagen de Cristo. ¿Pero cuál Cristo? El de la Biblia. No el que nosotros pensamos que es Cristo, no el que otros piensan que es Cristo, sino el Cristo de la Biblia. Por eso, este crecimiento proviene siempre y únicamente por la palabra de Dios. Es importante. A veces, bueno, no a veces, en otros lugares está, quizás, pero aquí creo que no. Esa insistencia. Aquí creo que sí tenemos esa insistencia de que lean la Biblia, de que la lean. Con los jóvenes tenemos años de un librito de devocionales. Tenemos años y años, y creo que es la 8ª vez que pasamos por toda la Biblia. Entonces, sí, porque es el volumen 8. Entonces, son años de insistencia, estudiemos la Biblia. La disciplina en la palabra de Dios es central. La obra de la palabra de Dios es toda para la gloria de Dios. Dice, entonces la obra de la palabra es para la gloria de Dios. El enfoque debe estar en la Biblia si vamos a ser discípulos de Cristo. Todo lo que conocemos con certeza de Cristo proviene de la Biblia. Así que un discipulado que no se centra en la Biblia no es discipulado. Tratar de animar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, sin usar Biblia, no es discipulado. Eso lo hace cualquier persona en cualquier lado, sin importar la religión o la no religión. Animar a otros, échale ganas. Cualquiera, hasta un musulmán nos puede decir, échale ganas. Córrele porque traigo una bomba aquí, o algo similar. Podemos ser así. Entonces, no se trata nada más de dar un buen consejo. Un buen discipulado que glorifica a Dios involucra su palabra. Y sería bueno preguntarles si leen la Biblia con regularidad. No lo voy a hacer. Pero es importante preguntarse, ¿la leen con regularidad? ¿La leen de manera consistente, de manera ordenada? ¿La disfrutan? Porque también eso es importante. Discipular no se trata de un buen consejo. Nuestro objetivo no es ser la fuente de consejo, sino aconsejar la palabra de Dios a nuestros amigos. Recuerdan que vimos al principio que debemos ser una tubería que vierte contenido bíblico y exhortación y aplicación en la vida de nuestros amigos. Como les digo, no se trata nada más de tratar de sacar un buen consejo. Se trata de agarrar la Biblia y sacar un consejo de ahí. Sacar el consejo de ahí. En otras clases estamos viendo la importancia de interpretarla bien para no sacar un consejo de un texto fuera de contexto. Pero definitivamente, al platicar con nuestros amigos, con nuestros conocidos, para alentarlos,
la Biblia va a ser importante. De ahí que un buen discipulador no puede vivir sin Biblia. Es insistirles en que lean la Biblia bien y ordenadamente y que se disciplinen. Si no lo están haciendo, que busquen la manera de disciplinarse en leer la Biblia, en tener un programa para leerla. No necesitan completarlo. Algunos dicen, bueno, voy a agarrar la Biblia en un año y está bien, pero si se dan cuenta que no están aprovechando su estudio por cumplir el programa, abandonen el programa y agárrenlo más lento. Pero leerla bien y completa desde Génesis hasta Apocalipsis de manera corrida es bueno. Y hacerlo constantemente es mucho mejor. La palabra de Dios crea, sostiene y da seguridad a su pueblo. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Hermano Rodolfo. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Noten que un cristiano es creado a partir de la palabra de Dios. Somos nueva criatura porque alguien nos predicó la palabra de Dios, escuchamos el evangelio que viene de la palabra de Dios y creímos en él. La palabra de Dios crea. Es la palabra de Dios la que hace que la persona realmente llegue a conocer el evangelio. Hemos visto en otros pasajes y otras ocasiones que la fe es por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, no podemos esperar que nuestro amigo o nuestra amiga tomen una decisión de fe si no están oyendo la palabra de Dios de nosotros. Y nosotros estamos tratando de dar nuestro mejor consejo que a veces va a partir nuestro consejo de nuestro entorno. Nosotros hemos vivido muchas experiencias y tratamos de dar un consejo conforme a esas experiencias que hemos vivido. Pero hay veces que no nos damos cuenta que esas experiencias contradicen la palabra de Dios. O si no están interpretadas a la luz de la palabra de Dios, nuestras experiencias pueden llevarnos a consejos completamente equivocados. A veces le llaman a esto el marco teórico de la persona. Vivimos en una cultura, en una sociedad específica, y a veces damos consejos que vienen de esa cultura, de esa sociedad. Y cuando los damos y no los damos a la luz de la Biblia, podemos dar, lo más seguro es un consejo equivocado, un consejo erróneo, porque ni nuestro marco teórico ni nuestra experiencia son la base para un buen consejo. Luego me preguntan los jóvenes, ¿cómo le hago para saber la voluntad de Dios? Y casi siempre los llevo al mismo punto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les recuerdo qué es lo que oyen las ovejas. La voz del pastor, de Cristo. ¿Y dónde está la voz de Cristo? En las Escrituras. Y las Escrituras se convierten en la base para tomar decisiones. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Está en la Biblia. Los consejeros, ¿qué función tenemos? La función de respaldar la Biblia. Si una persona, Dios le guía a algo en la palabra de Dios y sus consejeros dicen que no, bueno, tiene que ver primero si está interpretando bien el texto, pero si lo está haciendo bien, tiene que desechar a los consejeros, independientemente incluso si son incluso un pastor o unos padres, porque el consejo principal es de la Biblia. Ahora, el consejo principal, Dios nos habla a través de las Escrituras, pero la experiencia de otros dice lo contrario.
Bueno, recuerden, las experiencias no son la base, es la Biblia. Pero se cerraron las puertas. Puertas cerradas y puertas abiertas no indican nada. Es la Biblia. Necesitamos una señal. Bueno, la Biblia dice que la generación incrédula y mala demanda señal. Es la palabra de Dios suficiente. Porque la palabra de Dios crea. Porque la palabra de Dios sostiene. Salmo 119, versículos 25 y 28. Salmo 119, versículos 25 y 28, hermano Salomón. El polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Camino en la recibida. Para que medite en tu paraíso. Se deshace mi alma de la piedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Es la palabra de Dios la que sostiene. Cuando nosotros damos un consejo bíblico, cuando la persona decide por fe en las escrituras una decisión, sabe que Dios le respalda. En la experiencia de años, me he fijado hace muchos años, la década anterior, no es la década anterior a la anterior, la del 2000 al 2010. Había dos señoritas, las dos querían ir al instituto, pero una no sabía por qué quería ir, pero quería ir. Y la otra quería ir porque Dios le habló en su palabra y le dijo que fuera. Y me mostró los versículos de por qué tenía que ir. ¿Cuál acabó? Independientemente de las dificultades, ¿cuál creen que acabó el instituto? La segunda. La primera lo tuvo que abandonar. Porque no va con el respaldo. No va con el respaldo que da la palabra de Dios. Un matrimonio que se funda en la palabra de Dios. Un ministerio que se funda en la palabra de Dios. Una vida que se funda en la palabra de Dios termina respaldada y con la convicción de que Dios le está respaldando. La palabra de Dios sostiene. Como iglesia, es importante invitar a toda la congregación a leer la Biblia. Es importante insistir en que el predicador de enseñanza bíblica con mucha sustancia. Por eso nosotros en la iglesia estamos con ese curso de predicación expositiva. Notan que si ustedes han notado, el resto de los congregantes han notado cómo las predicaciones han cambiado el estilo. Han cambiado de algo más temático a algo más textual. Porque la congregación debe aprender a aferrarse de la escritura y amarla. Creemos que la Biblia es suficiente. Así lo dice nuestro credo, nuestra constitución de la iglesia. Si nos paramos aquí en el púlpito con toda la congregación y les decimos, ¿creen que la palabra de Dios es suficiente? Todos van a decir amén. ¿La leen? Si creen que es suficiente, ¿la leen? ¿La aplican? Si nos paramos y les preguntamos, ¿creen en la inerrancia de las escrituras? Y van a decir que sí. La pregunta es, ¿la leen? Es importante leer y estudiar la Biblia. Para nosotros se nos recuerda lo importante que es la escritura. Porque muchas personas que dicen ser cristianas no sienten lo mismo acerca de la Biblia. Creen que Dios habla por las escrituras, pero no la leen. Creen que van a ir al cielo cuando mueran porque han sido salvas, porque han escuchado el evangelio, pero siguen sin leer la Biblia.
No es algo exclusivo de nuestra iglesia. En muchas iglesias pasa a nivel institucional del cristianismo. Se sabe que muchos cristianos no leen la Biblia. O la leen de vez en cuando. O la leen nada más los domingos. Sería una catástrofe que nosotros que queremos discipular a alguien no leamos la Biblia. Y mucho de eso surge de la indisciplina, nada más. No es que no la creamos. Es que muchas veces lo que nos pasa es que no marcamos una disciplina y no me importa si me siento bien, si me siento mal, si me siento desanimado, si hoy me hicieron caras, si está lloviendo, no importa, llueva, truene o relampaguee, yo voy a leer la Biblia y lo voy a hacer bien, voy a apartar mi hora. Si por alguna razón mi horario se estropea, voy a quitar el horario de televisión o el horario de Facebook y voy a entrar a leer la Biblia. Muchas veces es eso, cuestión de disciplina. Y muchas veces nuestros discípulos tienen ese problema. Si nosotros tenemos ese problema de disciplina, ellos más. Es lógico. Si nosotros podemos dar todos aquí testimonio, batallamos con ser disciplinados en leer la Biblia. Nos cuesta trabajo. O nos costó trabajo agarrar el paso, o nos cuesta trabajo hacerlo en este momento. Pero ahora el resto está igual. Todos batallamos con esa área de disciplinarnos, pero si vamos a discipular a personas, ya sea dentro o fuera de la iglesia, necesitamos reconocer que hay un problema general. Un problema general. A todos nos cuesta trabajo disciplinarnos con leer la Biblia. Algunos solucionan su problema leyendo solamente salmos y proverbios, pero les falta el resto de la Biblia. Y es como si todos aquí comiéramos atún. Es bueno el atún, pero todos los días ya no es tan bueno. Nos falta el pollo, nos falta la carne y sobre todo las verduritas. Tenemos que reconocer que eso es un problema general. Me pasaba en los años cuando dirigía el grupo de adolescentes, a mí me gusta la estadística, diríamos, y siempre les preguntaba cuántos hacían sus devocionales. Y a lo largo de los años me di cuenta que había una extraña relación entre cuánto leían la Biblia y cómo eran sus vidas. Por alguna razón había una relación muy interesante. Quienes más leían la Biblia se notaba en su carácter, y quienes menos leían la Biblia o nunca la leían se notaba en su carácter, a corto, a mediano y a largo plazo. Me fui dando cuenta cómo se fueron desarrollando los que leían mucho la Biblia y cómo se fueron desarrollando los que no. Se notó la diferencia a lo largo de los años. Y a lo largo de la generalidad de nuestra iglesia se va a notar. Se notan las iglesias donde la predicación bíblica no es tan fuerte. Se nota. Se nota también las familias donde el devocional familiar no existe. También se nota. Y entonces tenemos que reconocer, no que sean todos malvados o pecadores que deben de salir de la iglesia, sino que necesitamos alentar a todos a disciplinarnos. Como les digo, es cuestión de disciplina. Ustedes han visto a los deportistas, los mejores deportistas tienen un entrenador al lado. ¿Ya se fijaron? O tienen a alguien que los lleva los va a ayudar a que no coman ciertas cosas, a que se levanten temprano, a que lleguen a sus entrenamientos y los van a ir guiando en todo. La mayoría necesitamos eso. Alguien que nos lleve de la mano leyendo la Biblia. Alguien que nos pregunte qué leíste. ¿Ya leíste? ¿Puedes escribirme qué fue lo que leíste? Los cristianos aprenden a valorar la enseñanza, pero muchas veces no aprenden a valorar la enseñanza bíblica. En Estados Unidos las encuestas son tristes. ¿Se acuerdan que Estados Unidos es un país altamente protestante, con mucha gente que se dice cristiano? Solo el 11% de los estadounidenses leen la Biblia diariamente.
nada más el 11%. 18% de los cristianos que dicen que son nacidos de nuevo, leen la Biblia todos los días. 23% de los cristianos que dicen ser cristianos y que dicen que han nacido de nuevo, nunca han leído la Biblia. En Estados Unidos. Ahora pueden más o menos imaginarse por qué el cristianismo en Estados Unidos está como está. Si el 23% de sus congregantes nunca han leído la Biblia y solo el 18% la lee diariamente y el resto medio la lee, esa es la causa. ¿Qué piensa Dios de estas estadísticas? ¿Qué dice estas estadísticas acerca de su creencia en Dios? Y podemos pensar en nosotros. Si estuviéramos allá, ¿seríamos parte del 18 o parte del 23 o parte del grupito que está el grupote que está en medio, que a veces la lee, a veces no la lee? Como les digo nuevamente, es cuestión de disciplina. Es cuestión de aprender a disciplinarse. Si realmente somos cristianos, requiere disciplina. Porque en realidad el hacer lo bueno no es algo que se nos nace. No por naturaleza nos va a gustar leer. Y además somos mexicanos, no nos gusta leer. Y para colmo, si la vemos como instructivo, los mexicanos solamente leemos instructivos cuando se nos descompone algo. Nada más. Y lo mismo agarramos. Si le vemos la Biblia como un instructivo de cómo vivir la vida, no la vamos a leer hasta que se nos descompone la vida. Pero ya cuando se nos descompuso ya es tarde. Es importante para nosotros animar a otros a leer la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Hermana Pati. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Veíamos que, gracias, hermana, que los judíos tenían una idea muy, ¿cómo llamamos? Con respecto a todas las cosas que hacían ellos en cuestiones religiosas, ellos tenían la idea de poner en un poste estos textos de la Biblia, de poner un montón de letreritos. Algunas familias tienen esa, pues no es mala costumbre de tener versículos colgados a lo largo de todos lados en la casa. Ninguno pone ahí en la cocina horrenda cosas caer en manos del Dios vivo, para que así cocinen bien. O nadie pone en la sala que Dios lo ve todo, incluyendo lo que están viendo en la televisión. Pero esa es una idea. Pero la idea de este texto, en esencia, es la idea de que la palabra de Dios debe de inundar toda nuestra vida. Toda nuestra vida debe de estar permeada de las Escrituras. Esto nos va a llevar más adelante a la idea de la memorización. Pero de entrada, toda nuestra vida está, en cierta manera, debe estar permeada de algo bíblico. No dice, que eso es exagerado. No, no es exagerado. Esa es la esencia de una vida fructífera. Leemos la Biblia, memorizamos la Biblia, la tenemos presente. La tenemos muy constantemente en nuestra mente. No necesitan, bueno, algunos a lo mejor sí necesitan una cosa que les recuerde un versículo. Algunos lo van a necesitar, pero la idea es que todos necesitamos recordar constantemente la Biblia.
porque la Biblia se aplica para toda nuestra vida. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9, hermana Carla. Bien, y además incluye a todo el resto de la congregación. ¿Con qué limpiará el joven, el anciano, la hermana, el hermano su camino? Con guardar su palabra. A veces, y pasa en algunas iglesias, a veces hay personas que tratan de mantenerse en santidad guardando la norma de la iglesia. No va a funcionar. Siempre van a fracasar. Pero cuando alguien tiene constantemente la palabra de Dios en su mente, en su corazón, la lee constantemente, la medita constantemente, le ayuda a mantener su camino puro. Le ayuda. Le lleva a recordar que necesita a Cristo todos los días. Salmo 119, 28. Lee esto. 119, 28. Bien, la palabra de Dios nos fortalece en tiempos difíciles. La mayoría de aquí creo que estamos conscientes de que en algún momento de nuestra vida, en medio de la peor tormenta, aparece un texto bíblico. Nada más que hay que notar, nunca va a aparecer en nuestra vida un texto que nunca hemos leído. Cuando una persona nunca lee la Biblia, los tiempos difíciles realmente son tiempos difíciles. Y para nosotros es difícil, con todo y la palabra de Dios. Para el que nunca la lee es peor, muchísimo peor. La palabra de Dios nos sostiene, nos fortalece en tiempos difíciles. Mateo 4:4. Hermana Tania Lili. Bien, gracias. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada uno de nosotros debe de entender que vivimos por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que hizo que el mundo existiese. Es por la palabra de Dios que somos renacidos. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Confiamos en promesas que vienen en la palabra de Dios hacia nuestro futuro. Así que animar a nuestros discípulos, animarnos a nosotros mismos a leer la Biblia de una manera más apasionada es una buena tarea. No es invitarlos a leer por leer, es invitarlos a agarrarle pasión. A todos aquí nos gustan hacer ciertas cosas, ya sea practicar un instrumento, hacer un deporte, estudiar, armar cosas, nos gustan cosas. Y hay veces que hace mucho calor o hace mucho frío o hay un montón de cosas o ya es muy noche y lo hacemos porque nos apasiona, porque nos gusta. Nos encanta hacer eso. Y puede que hasta nos cortemos, nos lastimemos un poco o nos cansemos mucho, pero nos apasiona. Bueno, leer la Biblia debería de generarnos esa pasión. Que no importa si está nublado, si está lloviendo, si hace mucho calor, si estamos muy cansados, la vamos a leer. Porque en ella está nuestra vida, porque en ella hay pureza, porque nos fortalece en tiempos difíciles, porque de ella vivimos.
Hebreos 4:12. Hermano Raúl. La palabra de Dios es viva y eficaz, más importante para los hijos, y penetra el alma y el espíritu de y llena los pensamientos. Muy bien. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que llega hasta el fondo. Luego a veces cuando queremos nosotros dar un consejo, a veces nos refrenamos pensando que vamos a lastimar a la otra persona. A veces tenemos algún interés en la otra persona, de una u otra forma, interés económico, social, lo que sea, y no le decimos lo que debe de oír porque nos cuesta trabajo. La Biblia no es así. La Biblia pega duro y bien. Ella sí nos puede, en ella sí nos vemos bien reflejados. Sabemos quiénes somos cuando abrimos la palabra de Dios. De hecho, en Santiago dice que es como un espejo, donde el hombre mira su rostro natural, tal como es. Por eso muchos se van hacia buscar los versículos bonitos, Salmo 23, Salmo 91, y evita cualquier otro tipo de texto porque le tiene miedo a verse reflejado tal y como es. Entonces, nosotros tenemos que animar a nuestros amigos a leer la Biblia. Quizás tenemos que empezar nosotros mismos a animarnos a leerla de manera disciplinada. Probablemente si todos los que estamos aquí la leemos, pero definitivamente todos batallamos con algo de disciplina para hacerlo bien y hacerlo todos los días y hacerlo de provecho. Para ser más prácticos, necesitamos en primer lugar motivar a nuestros amigos a leer la Biblia de manera regular. Es lo primero, antes de que empiecen a meditar en ella. Primero que empiecen a leerla de manera regular. Ustedes han oído que hay Biblias grabadas. La Biblia grabada se puede leer en 71 horas de corrido. Obviamente nadie la leería de corrido porque se atraviesan las noches. Pero 71 horas son, creo que 3 días. En 3 días de corrido se puede leer toda la Biblia. Puede que tome tiempo leer la Biblia, pero no es una tarea insuperable. Si la leyéramos 30 minutos al día, 15 minutos al día, no recuerdo la estadística, pero 15 minutos al día, da más o menos como 2 años para leerla toda. Así que no es cuestión de que es mucho. Es que es imposible leer de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál creen que sea el problema? No es que sea difícil, en 71 horas la leeríamos toda. Hay un pequeño problema de todos, que lo he mencionado constantemente. Disciplina. Es cuestión realmente de disciplina. A algunos simplemente les cuesta trabajo leerla por ellos mismos, es decir, que ellos mismos se hagan una disciplina y necesitan de otra persona que les ayude a disciplinarse, que les lleve un registro de qué están leyendo, que les lleve un programa para leerla, que les lleve ideas prácticas de cómo leerla. A algunos nada más les falta eso. Sí lo han intentado y algunos el 1 de enero su propósito de año nuevo es leer la Biblia.
y la leen el 1 y la leen el 2, pero en el 3 se les olvidó. Bueno, en el 3 la leen, en el 4 la leen, en el 5 se les olvidó porque tenían que poner una carta y en el 6 tenían que abrir cierta cosa que quedó en el árbol. Y pero como ya no la leyeron en el 5 y en el 6 y luego se sintieron pecadores porque habían escrito una carta y buscado en el zapato, ya no la leen en el 7. Y ya luego lo repiten en el 8, pero ya se sienten más apenados y de repente ya. La cuestión es disciplina. Y creo que los que estamos aquí todos, alguna vez batallamos así. Alguna vez nos programamos para leer la Biblia en un año o nos programamos para leerla y en algún momento abandonamos nuestro plan. Y la mayoría de nosotros somos de falla y volver a empezar, de falla y volver a empezar. Así somos. En general, todo el mundo batalla con eso. O todo el mundo batalló, o todo batalla, o estarán por batallar con la disciplina. Debemos motivarlos a buscar un tiempo durante el día y hacer que ese tiempo sea regular. Ustedes se han fijado, entre más regular sea nuestro tiempo para leer la Biblia, es mejor. Ustedes se dan cuenta que que si apartan un tiempo fijo todos los días, es más fácil a que intenten leer la Biblia sin un horario fijo. Nos cuesta trabajo encontrar dentro de nuestros horarios un tiempo para leer la Biblia, pero si decidimos de tal a tal hora yo la voy a leer, no importa si llueva o haga sol, lo voy a hacer, se nos vuelve más constante. También es útil leerla temprano durante el día para así poder meditar más adelante en lo que leyeron. Sí es bueno leerla al principio del día. No tan temprano que se acaban de levantar, la ardillita está apenas así media dormida y quieren leer la Biblia luego. No van a poder meditar nada porque la ardilla está dormida. Pero definitivamente temprano es mejor. Porque si la leemos en la noche, la leemos, nos gustó lo que leímos, cerramos los ojitos y ya no pensamos en lo que leímos. En cambio, en la mañana o en la tarde todavía tenemos horas para ir pensando en nuestra lectura de la Biblia. Así que es importante para nosotros hacernos de disciplina. Pero también es importante animar a nuestros discípulos a tener una lectura regular de la Biblia, a nuestros amigos. Bueno, ayudarle a nuestros amigos a tener un tiempo regular de lectura de la Biblia, a preguntarles si lo están haciendo regularmente, a animarles cuando no lo hagan, a ayudarles a hacerlo bien. Pero de entrada, es importante animar a otros a que tengan una lectura regular, pero no es suficiente leer. Salmo 119, versículo 118. Le toca a Miguel. Convierte a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsa. 119, 18, perdón. Abre mis ojos y miraré. Bien, ¿qué está haciendo el salmista ahí? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Está orando. Es lo que está haciendo, pidiendo. Está orando. Primera cosa, motiva a una lectura regular de la Biblia. Segunda cosa, motiva el orar la Biblia. Es bonito leer la Biblia, pensar en algún pasaje bonito, pero orar la Biblia es un poquito diferente. Lees un pasaje como la vida de Sansón. Señor, líbrame de ser así. Leen un pasaje
de Acab o de Jezabel. Y orar, Señor, ayúdame a no ser idólatra, etcétera, la lección que hayamos probado. Un mensaje acerca de la misericordia de Dios en los Salmos. Gracias, Señor, por ser misericordioso. Ayer estaba leyendo Salmo 136. Ese salmo que dice, al Dios no sé qué, porque para siempre es su misericordia. Y cada versículo termina con, porque para siempre es su misericordia. Y es un salmo muy bonito porque dice que cada acción de Dios es por la misericordia de Dios. Bueno, orar para agradecer la misericordia de Dios. Orar para que Dios sea nuestro pastor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando llegamos a Ezequiel, pasajes muy difíciles de entender, orar, Señor, abre mi entendimiento. No le entiendo. No le entiendo por qué dice todo este montón de cosas aquí. Orar la Biblia. Orar la Biblia nos lleva a finalmente orar conforme a lo que Dios quiere. Cuando empezamos a tener una práctica constante de orar los pasajes que leímos, es decir, meditar en el pasaje y externar una oración a Dios con respecto al pasaje que aprendimos, nos va a llevar a terminar orando cosas que son conforme a la voluntad de Dios. A dejar de orar ciertas cosas que oramos usualmente pensando que son la voluntad de Dios, pero que cuando leemos la Biblia ya no estamos convencidos de que sea así. Para eso hay que animar a nuestros amigos, exhortarles a pensar en lo que han leído. Seleccionar, pueden sentarse con su amigo, su amiga, seleccionar un pasaje apropiado, repetirlo, leerlo, escribirlo, para luego orarlo. En un estudio bíblico se motiva a nuestros amigos a una lectura regular de la Biblia. Se motiva a orar la Biblia. Y el día de, si Dios lo permite, la próxima semana, vamos a ver que se motiva el estudio y la meditación. Recordemos, no queremos que nuestros amigos se pierdan la bendición que hay en las Escrituras. Personalmente yo les invito, si no tienen un plan de lectura bíblica y les cuesta trabajo disciplinarse, pueden hablar conmigo. Pero si ya lo están haciendo y quieren animar a otros, una de las primeras cosas en las cuales tenemos que animarles es a disciplinarse a leer la Biblia. Y vamos a veces que meternos en su vida en cierta manera como entrenadores para ir con esa persona a la par. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ya empezó la fiesta aquí afuera. Nos dejó seguir toda la clase. ¿Pero alguna pregunta antes de terminar? ¿Leen la Biblia? Espero que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Señor y Dios, te agradecemos en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos todo lo que necesitamos para crecer. Señor, seguramente aquí muchas veces batallamos con disciplina. Nos gusta leer tu palabra, creemos que leer tu palabra es lo mejor, pero a veces nos cuesta trabajo hacerlo todos los días y hacerlo bien. Nos cuesta trabajo. Danos, Señor, de tu poder, de tu fuerza para disciplinarnos. Pero también ayúdanos a animar a otros a leer la Biblia, a hacerlo de manera regular, a encontrar de ella todo lo que necesitan para crecer, a depender de tu palabra para su crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a externar, a mostrar que nos apasiona la lectura de tu palabra, la aplicación de tu palabra y que se contagien. Que otros más se contagien de esa pasión, ese deseo de leer tu palabra y de hacerlo algo regular en sus vidas.
Fortalécenos, anímanos. Te pido esto, Señor, te pido tu bendición en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, con esto hemos terminado.